Muy bien, estamos en Citas de Radio y ahora les voy a contar un poco acerca de la persona con la que vamos a conversar en unos minutos más. Ella es Gabriela Arias Uriburu. En 1991, Gabriela se casa con Imad Shaban, ella católica y él musulmán, y tienen 3 hijos, Karim, Zaira y Sharif. En 1997, Gabriela comienza en Guatemala trámites de divorcio. La justicia le otorga la tenencia de los hijos, pero en diciembre de ese año, Imad Shaban saca a los chicos de Guatemala para radicarse en Jordania, donde aún hoy viven. Gabriela llevó su caso a distintos foros internacionales, logrando importantísimos avances en legislación y en tratados, y se ha convertido en una referente mundial por la lucha de los derechos de los niños. Además, creó la fundación Found Child y ha logrado, gracias a un gran trabajo personal, crear un vínculo y un acercamiento con sus hijos, y de esta experiencia también viene su último libro, Vínculos, del cual Mónica Araujo, que es colaboradora de la radio, nos va a comentar ahora. Pero antes te voy a saludar, Gabriela. ¿Cómo estás? Mi nombre es Catalina Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, tengo que corregirte que mis hijos no viven en Jordania. Ah, ¿dónde están? Están estudiando en Europa los 3. Ah, donde yo acabo de llegar, de estar en sus lugares de estudio. Ah, bueno. O sea, ya hace Karim y Zahira ya hace 3 años que están estudiando afuera. Ah, ¿qué edades tienen ahora ellos? 22, 20 y 18. Claro, son mayores de edad. Perfecto. Bueno, valga la aclaración, gracias. No, de nada. Bueno, Mónica, contanos un poco de Vínculos, que fue el libro que nos trajiste hace poco. Bueno, mira, hola Gabriela, ¿cómo andás? Hola, Mónica. ¿Cómo andás? Mira, primero te quiero felicitar porque me pareces una persona súper heroica. Me encantó la forma en que está redactado el libro y le contamos a nuestros oyentes que Gabriela logró integrar lo negativo con lo positivo en su vida. Entonces, esa es la razón por la cual considero que la verdad sos una inspiradora para muchas mujeres, y también quería recalcar las técnicas que vos das en tu libro para integrar esos aspectos negativos o esas sombras que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Ya sea el coraje, la fuerza, el instinto, toda la creatividad que tenemos los seres humanos, pero puestas al servicio del vínculo con nuestros hijos, ¿no? Porque, como lo dice el título, el vínculo hay que sanarlo, y lo sanamos en la medida en que estamos abiertos y ponemos a nuestros hijos como centro, ¿no? Y nos corremos a nosotros. Así es. Una labor muy difícil para los padres. Correrse del centro. Gabriela, recapitulando un poco, ¿cuáles fueron tus primeras ideas o reacciones o caminos que tomaste cuando se desata esta situación? Bueno, en realidad, como yo tuve una dificultad muy grande en la separación de mis padres como hija, cuando ocurre la historia con mis hijos, yo me corrí del lugar de madre y convoca esto, no es que me corrí, pero en realidad se une a la historia de esta madre, la de la hija anterior con sus padres. Claro. Por eso es que salía a luchar por los derechos de mis hijos, no por los derechos míos como madre. Claro. Entonces, bueno, esto fue descubrir un nuevo mundo para mí, porque nosotros como padres siempre estamos en el centro de la historia de nuestros hijos, y en realidad los quienes están en el centro de la historia de la humanidad son los hijos, o son los niños. Y los padres solo nos debemos hacer lo que tenemos que hacer para criarlos adecuadamente, la salud psicofísica, espiritual y emocional del chico, que esto parecería como si esto fuera normal, pero en realidad no lo es. Si ese padre o esa madre han tenido alguna dificultad en su infancia, y bueno, esto se va a jugar en la historia de los hijos después, en la crianza o en algo que desenlace en la historia de ellos, y esto se va a ver. Por eso es tan complejo y al mismo tiempo tan maravilloso, porque los hijos nos llevan a sanar nuestra historia primero. Claro, qué bárbaro. O sea, todo esto es lo que yo descubrí caminando en búsqueda de mis hijos, porque estuvieron ellos desaparecidos los 3 primeros meses, y después, una vez que ya supimos en qué domicilio estaban, bueno, había que realizar toda una odisea,
un camino que, bueno, que me llevó a mí a lugares sorprendentes de la humanidad que nunca imaginé que esto existía, ¿no? Después la historia se hizo enorme para mí, muy grande, tan grande que bueno, aprendí a ponerme a disposición de ella. Claro, sí. Yo pensaba un poco cuando leía algunos escritos tuyos, y decía qué bárbaro cómo además de asumir esta situación personal, asumir un rol de referente, ¿no? Sí, me costó muchísimo asumir ese rol. Yo te digo que estuve peleando con eso años. Requiere mucha valentía, además, en cuanto a tu vida personal y en cuanto a ser un referente para otras mujeres o llevar adelante o ir abriendo caminos, implica una fortaleza muy grande y una valentía muy grande también. En realidad, cuando empecé a ver que me iba haciendo referente, me puse en el lugar de ser referente de los niños, porque los adultos, en realidad hoy para mí el adulto es el que pone en riesgo al chico y es el donde hay que sanar. Claro. No es el chico el que está mal, sino es el adulto. Y esto lo digo en todos los niveles de paradigmas. Por ejemplo, en el lugar del no puede todavía en un mundo de hoy que un chico muera por desnutrición. Y esto habla de un adulto desnutrido. Sí, como un escándalo. Entonces, digamos, esto realmente nosotros como adultos, además de padres, tenemos que ponernos en conciencia de esto. O sea, que los chicos que están muriendo o los chicos que están padeciendo en manos de los adultos. Son los adultos los que tienen esta desnutrición, son los adultos los que tienen estas patologías y no, digamos, es el niño el que nos tiene que llevar a esta reflexión, lamentablemente una situación muy dura, para que el adulto lo pueda resolver. Y esto es lo que hacemos a nivel fundacional. Es una tarea muy difícil porque el adulto generalmente despliega su problemática sin hacerse cargo de esa problemática y decir, bueno, a partir de esta problemática yo voy a crear un camino no solamente para mis hijos, sino para la sociedad. Sí, pues ahí la postura más cómoda del adulto ante un problema grave o doloroso es ponerse como un niño en vez de como un adulto, ¿no? Yo no sé si es cómoda, pero generalmente venimos de un sistema patriarcal donde necesitamos a un padre que nos resuelva los problemas. Y cuando los tenemos en el lugar del adulto, buscamos a alguien que lo resuelva. Claro. Y en realidad quien tiene que resolverlo es ese adulto. Claro. Y con ayuda de otros adultos, pero esto es así. ¿Y qué técnicas utilizaste vos, Gabriela, para sanar todo este camino de vínculos? Bueno, principalmente primero fue trabajar en terapia, ¿no? Porque cuando una persona está atravesando una situación trágica, se desata un infierno interior, así como se desata un cielo interior. Entonces, estás en los grados de la locura, estás en los grados del instinto máximo, no sé cómo expresarlo en palabras porque no es tan fácil, pero más o menos la imagen es esa, la que se te desata todo el horror y toda la tristeza, ¿no? Toda la desesperación, y unida a eso también está, bueno, se te muestra toda la fuerza, toda la valentía que una persona puede tener. Entonces necesitas un guía para poder sobrellevar esos cielos y esos estados, porque pasás de estar de un estado de fe, ¿no? de fuerza, a un estado de debilidad total o de destrucción. Sí, esto nos pasa a todos, a personas que han tenido situaciones parecidas a la mía o personas que están con una enfermedad terminal, que hay un día que se levantan y dicen, bueno, hoy puedo hacer un paso más hacia la salud, y hay un día que te levantás y decís, hoy yo no puedo dar ese paso. Entonces, por eso la terapia, que no es para mí una terapia tradicional, psicoanalítica o freudiana, sino que tiene que ser una terapia mucho más holística que comprenda tanto el mundo de las emociones como el mundo del alma, porque si hay algo que hacen las historias trágicas o las historias de superación es
instalar en tu mundo material el mundo espiritual. Entonces es una labor enorme. Entonces de ahí vas desarrollando herramientas de resolución y de sanación, ¿no? Esto que bien decían de trabajar con las sombras de uno. Sí. Vos en tu libro comentás que cuando a veces los adultos no tomamos las sombras propias, nuestros hijos las toman por nosotros. Exacto. Esa frase es muy fuerte. Bueno, sos la única que la ha traído en otra entrevista para el diario La Nación. Fue una frase que le quedó muy fuerte a Ani Ventura. ¿Ah, sí? Vos sabés que me pidió vía WhatsApp que se la repitiera varias veces. Lo que pasa es que para mí es importante porque en la medida que nos hacemos cargos de lo negativo que portamos como seres humanos, corremos nuestro ego y empezamos a vivir esa realidad compleja que nos toca vivir. Es una realidad completa, así es. La vida es brutal, la vida tiene todo, lo bueno, lo malo, contiene todo, la enfermedad, la salud, lo rico, lo pobre, lo lindo, lo feo, contiene todo, pero la vida, como esta pulsión eterna que tenemos, de la eternidad que tenemos, no está, como bien dijiste, señalándola desde el yo personal. Es una fuerza que lo contiene todo, absolutamente todo. Entonces, en el momento en que sepamos que la vida es ese todo, entonces cuando la enfermedad llega no nos victimiza. Podemos estar tristes, sabemos que tenemos que lucharla, sabemos que hay un límite, que hay una situación límite, que somos mortales, no inmortales, porque también otra de las cosas fuertes que aprendí en la historia de mis hijos es esta cosa de la mortalidad. Porque uno cuando va por la vida que no le pasó nada, te sentís inmortal. Y cuando viene la situación límite que te marca bien la línea del filo de la navaja, sabes que todo en un instante se puede acabar. Y que ya, entonces, ahí es donde tomás conciencia de esto que bien decías de la realidad. Cuando uno se convierte real, es una mujer real, es una persona real, que vive un tiempo real, que no se mete en novelas y digamos en situaciones ilusorias. Salís de la ingenuidad. No, te convertís en una persona real. Entonces cuando la enfermedad está en tu casa, te vinculás con ella y sabes cuáles son los ungüentos y las pociones terapéuticas que tenés que poner en el centro de la familia para que esa enfermedad sane. Sí, y a veces también es transmitirle a nuestros hijos que hay una parte en la vida que es sufrimiento, pero para estar felices tenemos que sufrir y pasar por ese estadio. Sí, en realidad no es ni una cosa con la otra, ni una cosa con la otra, sino que es la vida. Cuando mis hijos han pasado, y ellos siguen pasando por situaciones fuertes, por ser hijos de diferentes culturas, de padres de diferentes culturas, por un mundo que se enfrenta muchísimo a la multiculturalidad y demás, y yo le dije, bueno, bienvenidos a la vida. Cuando hay estas situaciones, le digo, bueno, esto es vivir, hay que crecer. Y crecer es salir de la semilla y convertirte en un árbol. Esto es un proceso enorme, enormemente magno que todos los días lo llevamos a cabo cuando nos despertamos. Y hay que saber lidiar con nuestras emociones, hay que saber lidiar con nuestro no, con nuestro antagonismo. Estas cosas que no nos enseñan de chicos, que generalmente te dicen desterrar el no, ¿no? Sí. Así que bueno. Y había, hablando de una anécdota que me encantó en el libro, el día que vos vas a comprar golosinas para tus chicos, ¿la querés contar? En un sí. kiosco. Bueno, eso, el libro Vínculo surgió en realidad de esta cosa increíble que me empezó a pasar desaparecidos mis hijos. Que claro, yo siempre lo cuento en mis conferencias y la gente se ríe porque dice, bueno, en ese momento mi familia debe haber pensado que yo estaba loca. Pero empecé a ver a mis hijos en muchísimos lados, empezaron a aparecer cada vez más sus canciones que cantaban conmigo, desaparecidos, ¿no? Símbolos de ellos rodeaban mi vida y yo decía, me estoy volviendo loca,
o es que mis hijos están vinculándose conmigo. Claro. Y aprendí en todo ese año a llevarlo como yo sentía que esto estaba pasando. Entonces me pasó un día que estaba volviendo de tener una reunión en la Casa Rosada, muy difícil la reunión, donde parecía que se cerraban todas las puertas, y entro a una librería donde tenía que comprar un sobre donde tenía que mandar una carta a algún funcionario internacional. Y entro a la librería y estaban escuchando una radio, y esa radio pone la música que Karim cantaba siempre. Y yo me pongo a llorar, y yo estaba, gracias a Dios, con una señora que me conoce desde mi adolescencia. Y entonces ella me dice, ¿qué está pasando? Y le digo, es que Karim nos está diciendo que tenemos que llevar adelante lo que estamos haciendo, que no abandonemos el camino. Digamos, esto que puede parecer mágico y que ronda la locura de cualquier persona que está diciendo, bueno, no, esta chica ya está hablando de cualquier cosa. Cuando yo me encontré con ellos por primera vez, que fue al año de que se lo llevara el padre, todo ese mundo que hablaba en mí, nos dimos cuenta todos, los 4, que hablaba en ellos y que esto estaba ocurriendo. Porque cuando yo llego a Jordania, nunca en la forma en que nos vinculamos inmediata decía que mi corazón estaba en ellos y ellos estaban en mí, como yo sentía que era. No sé si me explayo bien, pero por eso nació Vínculos, porque nació un grito desesperado cuando las madres me comunicaban. O sea, con los años hay muchas madres que me empezaron a mandar mails o mensajes en las redes sociales porque se les había muerto el hijo, porque tenían un hijo en terapia intensiva y demás. Entonces yo les decía que materialmente parece que no está ahí, pero que el hijo está abierto en su corazón y en su alma al vínculo. Entonces que uno hay que seguir hablando con ellos como si estuvieran acá. Después yo lo viví con la muerte de mi hermana Marcela, que fue una persona muy importante en mi vida, que me fue ayudando en todo este proceso, toda mi familia, pero ella en especial porque ella cuidaba de mí todos los fines de semana, y bueno, y tiene una muerte súbita, se muere, y bueno, me genera otra situación límite en mi vida, en plena lucha por mis hijos, y la muerte de ella me enseñó a mí muchísimo más sobre esta cuestión del vínculo con la eternidad, con aquellos que se van y con los que quedamos acá siguiendo cumpliendo con una función, y cómo los que se van ayudan desde el otro lado, ¿no? Porque yo constantemente la siento a ella, de la misma forma en que mis hijos me hablaban de forma constante, porque yo les voy a decir algo que para mí fue concreto, que ahí me di cuenta que esto estaba pasando. En el segundo viaje que hago en el año 99, que me lleva un chofer al encuentro con mis hijos, en la última visita que yo me desarmé y lloré sin parar en ese auto, en la última visita donde él me llevaba de nuevo al hotel, él se animó a decirme que todos los días mis hijos se levantaban y hablaban conmigo. No. Y que él me había conocido a través de lo que ellos le decían de su mamá. Qué bárbaro. Y él mismo me dijo, señora, usted no deje de luchar, porque sus hijos la van a necesitar siempre, y usted está en esa casa cotidianamente. Cualquiera que nos ve caminando nosotros por la calle no puede adivinar jamás que nosotros tuvimos una historia de estas, porque el vínculo arrasó con toda la historia. Nosotros nos vinculamos y no hay separación, sí hubo dolor, pero como yo lo sané, los chicos están en esta tarea también de ir por añadidura sanándolo según sus destinos y sus pasos, ¿no? Pero la verdad es que el vínculo nunca muere. El vínculo nunca deja de existir cuando hay dos personas que desde el corazón se hablan. Gabriela,
cambiando de tema, voy a por ahí a una cuestión más fría, si querés, que es cómo tu ex marido sacó a los chicos del país sin autorización o sin la documentación correspondiente. Luego de todo este trabajo que has hecho vos, de tu vinculación con otras situaciones semejantes, ¿ha habido un avance en cuanto a la política internacional con este tema? Mira, no el avance que por ahí debería de tener, ¿no? Porque estamos atravesando un mundo muy complejo, con guerras multiculturales en todos lados, o sea, está muy complejo el mundo. Sí. Yo creo que los avances están en la materia de que se dieron cuenta tras la historia de mis hijos, en serio, esto lo digo con toda honestidad, porque la primera historia que nombra a los chicos es la historia de Karim Zahir Sharif. Antes se luchaba desde la historia de los padres, es decir, claro, los derechos de los padres. Entonces esto hizo sí que cambiara el mundo y que mirara que esto es la historia de 3 niños que tienen que volverse a vincular con sus padres, o tienen que, no solamente con sus padres, sino con la familia empleada. Familia empleada, es decir, abuelos, tíos y demás. Hay algo que también está muy complejizado, que eso también nos va a llevar a tener que trabajarlo tarde o temprano, que es la cantidad de matrimonios multiculturales o mixtos que hay en el mundo. Claro. Entonces, bueno, todo este tema que yo he llevado muchas veces a una cuestión de Estado, que es el niño ya su ciudadanía, eso es una ciudadanía global. Sí. El chico no es solamente argentino, sino que tiene una nacionalidad global. Sí, en el momento momento que está en las redes sociales vinculándose con chicos de otras culturas. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a trabajar desde ese lugar de totalidad frente a un chico que ya es ciudadano del mundo, y cómo las leyes y los estados van a acompañarlo en este camino de la multiculturalidad y de las relaciones multiculturales y de las familias multiculturales y demás. Creo que tenemos un montón para trabajar ahí, que en este contexto mundial es muy difícil, porque todavía está esto de quién es el bueno y quién es el malo, y a quién protegemos y a quién no, o a quién ayudamos y a quién no ayudamos. Pero bueno, hay mucha tarea por delante, muchísima. Sí. Y bueno, y en el medio de todos estos conflictos están los chicos, ¿no? Que en el fondo son siempre los que más sufren en toda guerra, en toda... Sí, pero bueno, yo hay algo que el otro día me hicieron leer un testimonio de un chico que está viviendo la guerra de Gaza, que es de Gaza, y él explicaba lo que la guerra le estaba enseñando a él. O sea, esto también yo lo aprendí en tantos años llevando adelante la fundación, con historias muy duras, y aprendí que los niños que nacen en estas clases de historias, culturas, y tienen mucho por aprender y tienen mucho por enseñar. O sea, nadie está porque sí en el lugar donde está y lleva adelante la historia que tiene, ¿no? La vida no te da nada que vos no puedas vivir, resolver, y luego, una vez resuelta, puedas realmente estar en plenitud. Sí. Así estés en medio de una situación bélica o no, o estés viviendo en una máxima pobreza. Ahí hay algo que te invita a que te conviertas en el héroe de tu historia. Sí, vos, Gabriela, decís en tu libro el hecho de transformarnos, ¿no? De usar la alquimia. ¿Que podés explicar un poquito más ese proceso? Claro, cuando yo esto lo ubico mucho en el momento en que uno se levanta de la mañana, ¿no? Y por ahí te levantas y te duele toda la columna vertebral. Y decís, bueno, y tengo todo el día por delante, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y ahí hay que hacer ciertas cosas tuyas, personales,
ciertas herramientas tuyas personales, moverte, estirar la columna. Lo pongo en un ejemplo para que la gente pueda, para poder alquimizar ese dolor que apareció en la columna vertebral. Esto puede ser tanto en lo físico como en lo emocional o como en algo del día, de algo que tengas que resolver en tu trabajo o en tu vida personal. Cuando hay una toxina o hay un enquistamiento o hay un patrón o hay un problema, esto lo tenés que llevar a tu cocina alquímica y más que ir hacia la resolución es ir hacia la transformación. Esto es un trabajo yo siempre digo, yo soy la artesana de mi vida y todos tendríamos que ser los artesanos. Porque esto es algo que tiene que ver con la vida, con los yugos de la vida. Y esto es algo que todos los días nosotros tenemos que estar trabajando. Yo lo que veo en general es que la gente, esto ya lo hablamos un poquito antes, que la gente espera que el médico le dé el diagnóstico y ahí el camino de resolución. Y lo que yo estoy diciendo con esto es, bueno, tengo tal enfermedad. ¿Qué significa tal enfermedad? Googleala, estudiala, investigala. Y después llévalos por todos los caminos, no dejes ninguno, es decir, tengo el clínico, fíjate el homeopático que te dice, fíjate que te dice hoy que está tan en boga el estudio de las enfermedades a través de las emociones. Bueno, hay un libro que recomiendo mucho que es La enfermedad como camino. Y hay cientos de caminos, entonces eso ¿qué va a hacer? Que vos con la enfermedad inicies un camino saludable. Sí, seguro. Y bueno, y esa enfermedad también te va a llevar a vos a que descubras tus debilidades, tus fuerzas, y todo eso todos los días, segundo a segundo, uno lo tiene que llevar a este ámbito de alquimia. Hay días que es posible la alquimia y hay días que hay que esperar, como uno pone en remojo las cosas. Por eso es tan valiosa esta parábola de la Biblia que dice hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para luchar, hay un tiempo para sanar y hay un tiempo, todo tiene un tiempo, ¿no? Y esto es importante en la alquimia, saber que la alquimia no se produce por lo que vos querés, sino porque las cosas se mueven y son así. Es independiente al ego la alquimia, es independiente a mis requerimientos, sino que la alquimia se produce en un movimiento, ¿no? Es un tema muy bello el de la transformación. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio. Queda abierta la invitación para volver a conversar. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, Mónica, yo te agradezco estos minutos y me encantaría que en una próxima entrevista nos cuentes cómo fue tu relación con tus chicos allá en Europa. Bueno, sí, bueno, ahora viajo a un congreso de resiliencia que me invitaron a exponer. Encantada a mi vuelta les hablamos de cómo es ser mamá de hoy adolescentes en camino a la adultez. Bárbaro, buenísimo. No es nada fácil para todos, porque la adolescencia es morir muchas veces como padres para tener otro tipo de relación con los futuros adultos. Bueno, queda planteada la invitación, Gabriela. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y la verdad es que me conmovió el día que en el Twitter encontré que habían estado hablando de vínculos, así que la verdad que les agradezco mucho. Bueno, un beso grande. Un beso muy grande. Un beso, chao. Me quedé sin móvil. Bueno, escuchaste una entrevista con Gabriela Arias Uriburu. Conversamos con ella sobre su libro Vínculos y además todo el camino y la historia que ha vivido y que ha transcurrido y lo que ha logrado generar con sus hijos.